Muy buenos días. Soy Erika Lieberman de la Universidad de Nueva York y les voy a presentar los resultados de un estudio que llevamos a cabo en el 2019 llamado Barreras para la adopción de prácticas basadas en la evidencia, PBE, para la prevención del cáncer cervicuterino en Santo Domingo y Monte Plata. Quisiera agradecer a la Dirección de Investigación y Gestión del Conocimiento de INCART y del doctor Adrián Puello para el apoyo y haber aprobado ese estudio, y la doctora Natalia Frías Guzmán, coordinadora de prevención en INCART y co-investigadora en este estudio. Sin ella no hubiera sido posible llevar a cabo este estudio. Y Mildred Martínez, que fue coordinadora del campo de equipo y su equipo de encuestadores, y también mis colaboradores de NYU. Soy doctora Lieberman, investigadora en la New York University, en la Facultad de Medicina, y mi interés es promover el acceso a servicios de salud preventiva para mujeres a nivel mundial, con un enfoque en la prevención del cáncer cervicuterino en países de ingresos bajos y medianos. Los objetivos de ese estudio fueron de describir las barreras y los facilitadores a nivel de los médicos para la adopción de la práctica basada en la evidencia, que se define por prueba del VPH en mujeres mayores de 30 años cada 5 años para el tamizaje del cáncer cervicuterino en la República Dominicana. A nivel mundial, hay cierta urgencia en mover hacia eliminación del cáncer cervicuterino. El director general de la OMS insta a los países a tomar medidas para reducir las muertes por cáncer cervicuterino. Más de 500,000 mujeres son diagnosticadas cada año y se espera que ese aumenta en casi un 50% en los próximos 10 años si no cambiamos lo que hacemos. Y el enfoque está en el hecho de que tenemos las herramientas clínicas y rentables para eliminar el cáncer cervicuterino, con la vacuna contra el VPH y con pruebas de detección eficaces y tratamiento de lesiones precancerosas. La práctica basada en la evidencia PBE para el cáncer cervicuterino no se ha definido universalmente, pero la evidencia está moviendo hacia un enfoque en las mujeres de mayor riesgo de cáncer cervicuterino, con la población objetiva, sobre todo de mujeres de 30 a 40 años, según la OMS, y de 25 a 65 años, dependiente del nivel de recursos en el entorno. En cuanto a la prueba de tamizaje, hay más enfoque en la prueba de VPH, virus papiloma humano, como prueba de detección más eficaz, más sensible y con mejor resultados. Y también un asunto importante es que esa prueba ofrece la opción de autotoma de la prueba, y eso puede llevar a alcanzar a mujeres no tamizadas dentro de los sistemas tradicionales. La República Dominicana es un lugar, es un ejemplo de un país en donde existe PAP, existe programas de tamizaje, pero no han sido exitosos en reducir la mortalidad por cáncer cervicuterino. Sigue siendo una tasa bastante alta y es la segunda causa principal de muerte por cáncer entre las mujeres en total, y la principal causa de muerte por cáncer en mujeres menos de 45 años. Y una dificultad es que hay datos limitados dentro del país sobre la prevención del cáncer cervicuterino. La última ENDESA de 2013 indicó que solo 52% de las mujeres dominicanas de 30 a 49 se habían hecho exámenes de detección en el año anterior. Lo que sabemos al nivel regional de América Latina y el Caribe es que los programas de PAP fracasan debido a no poder
establecer cobertura al nivel de la población, en ciertos casos mala calidad de las pruebas de Papa Nicolau y dificultades en conectar la detección con el tratamiento. Entonces, lo que nos interesó es saber cuáles son las barreras al nivel de los proveedores de salud para la adopción de esas prácticas basadas en la evidencia. Entonces, primero queríamos saber cuáles son las prácticas actuales de proveedores para la detección del cáncer cervicouterino, que saben y piensan sobre la prueba del VPH como método de detección del cáncer cervicouterino y que perciben los proveedores como barreras para la prevención con los sistemas de detección actuales en la República Dominicana. Eso fue un estudio observacional de métodos mixtos en el que los datos cualitativos y los datos cuantitativos se recopilaron en una única fase del estudio y los datos se analizaron de forma independiente y luego se fusionaron para comparar los resultados y también para resumir las barreras y facilitadores para adopción de la PBE para el tamizaje. Nos enfocamos en la región 0 del sector de salud pública. Esa incluye las provincias de Santo Domingo y Monte Plata, que proporciona el 40% de la población atendido por el sector de salud pública. Para la parte cualitativa, la población de interés fueron informantes claves para el tamizaje de cáncer cervicouterino, incluyendo, eso fue un muestreo deliberado para representar varios aspectos de tamizaje. Ginecobstetras, ginecooncólogos, médicos de familia, también líderes de la comunidad ginecológica, patólogos y en provincias de Santo Domingo, tanto como Monte Plata. Y se estimó que necesitaríamos entre 20 y 25 entrevistas. Fueron entrevistas de fondo individuales que fueron grabados y transcrita textualmente. Y luego el análisis se llevó a cabo usando el software, una plataforma de software cualitativo en vivo. Para la parte cuantitativa reclutamos a 200 médicos que fueron ginecobstetras, médicos generales, médicos de familia, residentes de ginecología y obstetricia, otra vez en las provincias de Santo Domingo y Monte Plata. Criterios de inclusión fueron médicos con pacientes mujeres en edad de detección, quienes realizan activamente la detección del cáncer cervicouterino, y características demográficas y de práctica fueron examinadas en análisis, pero no fueron criterios de exclusión. Eso fue un muestreo por cuotas. Vieron la distribución entre Monte Plata y Santo Domingo. La mitad fueron ginecobstetras, un cuarto médicos familiares y médicos generales y el otro cuarto residentes de ginecología y obstetricia. Entre enero y febrero de 2019, el director de INCART envió cartas de invitación a los hospitales. La coinvestigadora dominicana confirmó la aprobación del sitio para reclutar participantes e identificó a la persona de contacto. Y luego capacitamos a un grupo de encuestadores dominicanos. Y las encuestas se hicieron administradas por el entrevistador, recopiladas digitalmente en una plataforma que se llama Kobo Toolbox. El instrumento fue un cuestionario adoptado de cuestionarios que es del CDC, de encuestas de proveedores realizadas en los Estados Unidos y otros entornos internacionales, traducido del inglés al español, luego retrotraducido para comparar la equivalencia semántica. Y de ahí fue pilotado con un grupo de proveedores de salud dominicanas y cambiado como necesario. El cuestionario incluye varias partes, características demográficas, de formación y de práctica de los participantes, conocimientos y actitudes sobre el cáncer cervicouterino y el VPH, y prácticas actuales de tamizaje.
y barreras percibidas para la prevención del cáncer cervicuterino. En el muestreo cualitativo, al final fue de 21 participantes, 17 de Santo Domingo, 4 de Monte Plata, entre ellos ginecobstetras, ginecólogos, patólogos, médicos familiares. De los ginecobstetras, 5 fueron también gerentes de su departamento y 4 se seleccionaron como líderes de la comunidad de ginecología. Del muestreo cuantitativo fueron 202 participantes, otra vez la mitad ginecobstetras, el cuarto familiares y médicos generales y otro cuarto residentes de ginecología y obstetricia. Y representaron 4 de los 5 municipios de Santo Domingo y los 4 municipios total de Monte Plata. La mayoría de los participantes reportaron que usaban pautas profesionales para la detección del cáncer cervicuterino de una forma y muchas usaron varias. 62% de la OMS, casi lo mismo de las normas nacionales, y vieron que hay superposición que indica que, y en la parte cualitativa nos contaron que se espera que las normas dominicanas se basan en las directrices de la OMS. Eso puede explicar esa combinación. Y una minoría usaba también los de ASCP de los Estados Unidos o otras pautas internacionales. Y era más probable que los residentes eran más propensas a usar las de ASCP que los especialistas o no especialistas. Eso no se ve muy bien, pero eso es una comparación de las pautas de la OMS, las normas nacionales de la República Dominicana y la SCP. Y vieron que las edades, los grupos de edad objetivos son un poco diferentes, pero importantemente todos indican una edad para iniciar el tamizaje. Las normas dominicanas también dan criterios, aparte de edad, que pueden ser razones para iniciar el tamizaje. Mujeres con antecedentes de múltiples parejas o que comenzaron la actividad sexual a una edad temprana. Y más tarde llevamos un poco más a eso. Ven que todos indican que se puede extender el intervalo entre pruebas de detección de 3 a 5 años según la OMS y en las normas nacionales, después de 2 pruebas normales anual, se puede extender a 1 a 3 años entre las pruebas. Lo que vimos de los participantes en cuanto a sus prácticas de tamizaje era que la gran mayoría no usaba edad de la paciente, sino el tiempo después del inicio de la vida sexual. Y 95% casi recomiendan que se empiece dentro de un año del inicio de la vida sexual. En cuanto a qué tan frecuentemente recomiendan hacerse tamizaje, cada 6 meses o anualmente, casi 96% recomiendan al menos una vez al año para hacerse tamizaje. Pruebas de detección usadas aquí entre los participantes, la mayoría usan citología convencional, 86,6%. Y es más probable que el sector público utilice Papa Nicolau convencional que el privado. Y los no especialistas son más propensos que los especialistas en ginecología a utilizar PAP convencional. Citología en base líquida y prueba de BPH menos, pero las pruebas de citología en base líquida y BPH son mucho más utilizadas en el sector privado por especialistas y en Santo Domingo. En la parte cualitativa, tuvimos una pregunta abierta. ¿Qué
está funcionando bien, qué no está funcionando bien en los sistemas actuales de prevención del cáncer cervicuterino. Y las participantes dijeron que la tema de facilitadores para la prevención del cáncer cervicuterino era que la prueba de PAP está disponible y accesible a todas las mujeres y creen que el PAP es una prueba precisa. Unas barreras que reportaron que es la falta de cobertura poblacional, principalmente por desconocimiento al nivel de la población, y otras barreras al nivel de proveedor de salud, sistema de salud, y otras barreras al seguimiento, y vamos a ver eso en más detalle. Un ginecobstetra de un departamento público en Santo Domingo decía que aquí, en Santo Domingo, tenemos mujeres que se hacen el PAP cada 6 meses y luego hay mujeres que vienen de áreas rurales y se les diagnostica cáncer ya en una etapa avanzada. Y les preguntas, ¿cuándo fue su última Papa Nicolau? Y te dicen que nunca lo han hecho o han pasado 10 años o cuando nació mi último hijo. Esa es la historia aquí con todos los que tienen cáncer. Así que es una falla del sistema. Cuantitativamente vemos las opiniones de proveedores sobre barreras para la prevención y la gran mayoría, otra vez esa barrera más importante que vieron era la falta de conocimiento del cáncer cervicuterino al nivel de la población es una barrera para la detección temprana y más del 90% en todos los lugares estaban de acuerdo con eso. El costo para la usuaria, para el tamizaje no era un gran problema. Un poco más en cuanto al costo de las evaluaciones recomendadas como colposcopía, por ejemplo, después de una prueba de tamizaje anormal. Sería una barrera para algunas. Una diferencia interesante es que 73% en Monte Plata dijeron que la falta de disponibilidad de servicios de colposcopía es una barrera para la atención de sus pacientes. Otra vez, cualitativamente, algunos otros comentarios sobre barreras. Un médico de familia indicaba que muchas veces la mujer espera para ir a un ginecólogo para que le haga el PAP, porque cree que solo los ginecólogos hacen el PAP. No entienden que también los médicos generales y los médicos de familia, todo tipo de médicos están capacitados para hacerlo. Otro ginecobstetra en Monte Plata decía que el costo fue una barrera. El costo de la prueba de seguimiento, porque a veces los pacientes no tienen los medios económicos para viajar de pueblo a la ciudad. La mayoría de las fallas se deben a que la paciente no tiene los recursos. Pueden venir al hospital oncológico y hacer todo gratis, pero no pueden llegar ahí. Los pacientes se pierden para el seguimiento de esa manera. En cuanto a conocimiento y actitudes sobre la prueba de BPH para la detección de cáncer cervicuterino. Eh, los participantes tenían conocimiento limitado en cuanto a la prueba de BPH como un método em, de detección primaria, decimos, independiente, solo usar prueba de BPH. También conocimiento limitado de las pautas actuales mundiales de prevención o las normas vigentes de la OMS per se. Casi todos piensan que empezar el tamizaje a los 25 a 30 años sería demasiado tarde. Por la edad temprana de la actividad sexual, creen que las mujeres dominicanas deben ser examinadas antes. Y la mayoría pensaron que las pruebas de BPH serían aceptables para los pacientes. El principal obstáculo que ven para la obtención sería el costo. Actualmente la prueba de BPH se usa en el sector privado para clasificación de PAP anormal, pero en ese caso los pacientes lo pagan. Cuantitativamente, entonces, en cuanto a conocimiento y actitudes, 79% estaban de acuerdo que la prueba de PAP es un método preciso para detectar el cáncer cervicuterino.
Más 93% estaban de acuerdo que la prueba de BPH de alto riesgo y la prueba de Papa Nicolau realizadas de forma conjunto son más precisas que la prueba de Papa Nicolau solo para detectar el cáncer cervicouterino. Interesante, 73% indicaron que estaban de acuerdo que realizar tamizaje primario con prueba de BPH y luego seguimiento con prueba de Papa Nicolau a las usuarios con BPH positivo fuera un método preciso para la detección del cáncer cervicouterino. Pero dado los comentarios en el cual la parte cualitativa, se pregunta si entendieron bien esta pregunta. Ven, en cuanto a conocimiento de autotoma, eso también indica que quizás no era muy familiar la idea de usar BPH como método de tamizaje, porque muy pocos conocían la posibilidad de autotoma de la prueba de BPH. Tampoco lo vieron como muy válido. Pero interesante, 40% que consideran que las usuarias a quienes atienden aceptarían la autotoma de la prueba de BPH. Para resumir, si vemos las barreras para la adopción de la práctica basada en la evidencia, lo más difícil es el desacuerdo sobre la población objetivo. Los médicos no siguen las pautas de detección basadas en la edad y no están de acuerdo con esperar hasta los 25 a 30 años para iniciar la detección, basado en su experiencia personal con pacientes diagnosticados de cáncer invasor en menos de 25 años. Y se preocupa mucho por el riesgo de cáncer cervicouterino en mujeres jóvenes. No tanto respaldan un intervalo de detección extendido, eh, ni siquiera han adoptado esa posibilidad por las normas nacionales. Y queda incertidumbre de la evidencia para apoyar esa PBE en la República Dominicana específicamente. También el costo sigue siendo una barrera importante y también los proveedores perciben una barrera a nivel nacional de políticas en cuanto a la falta de voluntad política y inversión en la prevención del cáncer cervicouterino, la priorización de ese problema. Y tenemos algunos como comentarios de un médico de familia, decía en cuanto a la edad de iniciar. Antes hablamos de comenzar a los 20 años, pero sabemos que a los 10 y 11 años las niñas tienen relaciones sexuales, así que no podemos esperar hasta los 20 para hacer su citología o su primera prueba de detección. También un ginecobstetra en Monteplata decía, la detección del cáncer cervicouterino debe realizarse dentro del año de la primera actividad sexual de la mujer, al menos en nuestro país, porque nuestros pacientes tienen relaciones sexuales a una edad muy temprana y tenemos muchos pacientes que a los 20, 22 hasta 18 años tienen cáncer de cuello uterino avanzado. Algunos facilitadores para la adopción de la PBE, que es el cáncer de cervicouterino, es una prioridad para los proveedores, hay cierta urgencia. Están listos para un cambio. La realidad actual del cáncer cervicouterino es inaceptable, pero la dirección del cambio es menos clara. Hay un ejemplo de una ginecobstetra en Santo Domingo que decía, bueno, no creo que tengamos que cambiar la práctica porque está bien establecida. Lo que necesitamos es que llegue a todos. Pero en cambio un patólogo decía, en Santo Domingo decía, necesitamos hacer un cambio, necesitamos más precisión, necesitamos poder detectar a las mujeres que necesitamos tratar, porque la incidencia del cáncer de cuello uterino sigue siendo muy alta, a pesar de los programas, a pesar de los esfuerzos, y tenemos que hacer las cosas de manera diferente si queremos resultados diferentes. Por lo general, los proveedores están receptivos a la prueba de BPH y algunos subespecialistas o, por ejemplo, patólogos están conscientes de la ventaja relativa de la prueba de BPH.
También otros facilitadores son que hay mecanismos establecidos para la difusión de las directrices y em, de nuevas pautas y que hay una cultura de socialización profesional para la PBE, congresos, conferencias, etcétera. Entonces, ¿qué tan aceptable sería este PBE? En cuanto a la prueba de BPH, hay buena aceptación de la prueba de BPH entre los proveedores dominicanos, pero no es tan familiar esa idea de la prueba de BPH solo como detección primaria. Necesita más información sobre las ventajas que ofrece la prueba de BPH. Mayor sensibilidad, por ejemplo, alto valor predictivo negativo, que permite extender el intervalo entre tamizaje. Y los proveedores que desconocen la autotoma y el potencial que eso ofrece para aumentar la utilización de la detección. En cuanto a la edad de tamizaje, la edad de detección objetivo mayor de 30 probablemente no sea aceptable para los proveedores. Creen que el contexto de la República Dominicana es distinto de otros contextos y creen que la actividad sexual temprana pone mayor riesgo para las mujeres dominicanas de tener cáncer invasor. En cuanto al intervalo de detección, hay una cultura establecida entre proveedores y pacientes también de detección frecuente y no han adoptado intervalos de detección extendidos, aún los especificados por las normas nacionales. Así que el intervalo de detección de 5 años probablemente no sea aceptable aquí. En conclusión, la pregunta es si es apropiada la prueba de VPH para mujeres mayores de 30 años cada 5 años en la República Dominicana. Y diría que no está clara de si la prueba de VPH para mujeres mayores de 30 cada 5 años es apropiada como estrategia nacional de detección. Se podría identificar las regiones o poblaciones con las tasas de detección más bajas como sitio de destino para un proyecto de demostración utilizando pruebas de BPH por autotoma, por ejemplo. Y un tal proyecto de demostración ayudaría a comprender las tasas locales de infección por BPH, evaluar estrategias de triaje para la prueba de BPH positivas, comprender la aceptación del paciente y del proveedor de la autotoma de la prueba de BPH, identificar los factores de implementación relevantes para la ampliación de esta estrategia de detección. Y la edad y el intervalo adecuados para la detección en la República Dominicana seguirán siendo factores importantes en la consideración de la adopción de la PBE. Porque y la participación del proveedor sería importante para evitar mayores costos o daños con, por ejemplo, una prueba que en sí es más costoso. Próximos pasos que se sugiere en cuanto a investigación, políticas y la práctica. A nivel de investigación, se podría refinar el cuestionario y la encuesta y realizar una encuesta nacional en todas las regiones de salud para ver si hay diferencias regionales en cuanto al conocimiento de actitudes y prácticas. Y se podría hacer una investigación formativa sobre PBE con pacientes y partes interesadas del sistema de salud y hacer un proyecto, como describí, de demostración para generar datos en el país mismo. En cuanto a las políticas, hay necesidad de actualizar las normas nacionales dominicanas para la detección de cáncer cervicouterino y de fortalecer sistemas de información, registros de cáncer, etcétera, para tener más datos nacionales específicamente para la República Dominicana. En cuanto a la práctica, hay oportunidad de, como eso, educar a los proveedores de salud sobre la evidencia y el fundamento que respaldan las pautas globales para la prevención de cáncer cervicouterino.
y habría oportunidades de compartir evidencia y experiencias regionales de implementación exitosa de la detección del BPH como método de detección en otros países de América Latina, por ejemplo, en varios países en Centroamérica y también en Argentina. Y ahí termino y les agradezco mucho por su atención.